Muy bien. Si usted no me conoce, mi nombre es Enrique Salazar, soy el pastor de la iglesia y realmente estoy emocionado porque vamos a empezar el estudio de un nuevo libro de la Biblia. Y esa es una de nuestras marcas, es parte de nuestra cultura como iglesia, es lo que compone lo que somos y es ir por la palabra de Dios, por la Biblia, escudriñando, estudiando, aplicando, entendiendo las verdades que Dios ha dejado para cada uno de nosotros allí en los textos. Y vamos a hablar vamos a empezar a estudiar en los siguientes meses un libro que es precioso. Ese es uno de los primeros libros que el Señor ayudó a un ser humano, Él guiándolo, para poder revelarse, darse a conocer a aquellos que son suyos, a la humanidad completa, pero también a aquellos que son suyos. Y hablo del Génesis. Así que vamos a poner en manos del Señor este tiempo y empezar con nuestra primera sección de esta serie que he llamado, así como lo ven, el Dios de la historia y de la bendición. Así que vamos a orar y empezamos nuestro estudio juntos. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de considerarnos tuyos, Señor, porque tú lo has dejado dicho así, Señor, que nos ves como un Padre celestial que nos ha dado a conocer, Señor, cómo hemos pecado contra ti y el medio que hiciste, Señor, para poder perdonar esas faltas contra ti, Señor. Padre, quebramos nuestra relación contigo, pero tú la restauraste por medio de la fe, por gracia, Señor, en tu Hijo Jesús. Y hoy estamos aquí, queriendo conocerte, queriendo entenderte, queriendo ser guiados por ti. Te pedimos que sea por medio de tu Espíritu en nosotros que podamos entender, que nos ilumines para poder entender la verdad allí, tu intención con esa verdad y los efectos, Señor, que quieres generar en nosotros hoy. Padre, torna esta verdad hoy relevante para nuestras vidas y úsala para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido esto. Amén. Cuando hablamos del libro completo de Génesis, sé que hay muchísimas preguntas, ideas y detalles. El jueves anterior, en el estudio bíblico, y lo vamos a seguir haciendo de 7 a 9 más o menos, estamos estudiando Génesis también, porque no todo lo que está allí en los textos lo podemos ver y desarmar, digamos, aquí en estos 45 minutos. Entonces, preguntas, comentarios, podemos reunirnos como iglesia los jueves, ese es el espacio, y te invito, si no lo has hecho, si quisieras estar allí, déjamelo saber, o alguno de los líderes, para que puedas estar allí y participar. Y hoy quiero realmente dedicarme a la intención de Dios para con este texto, la intención primaria para con este texto. Y lo que Él quiere hacer con este texto, o lo que quería mover a Moisés, que es el autor con este texto, es prácticamente dos. Uno, testificar, o es lo que se dice como atestar, que es sinónimo de, si hay un testamento, si hay algo que es una declaración de alguien para otra persona. Esto es lo que quiere hacer Moisés, guiado por Dios, testificar sobre Dios, una verdad sobre Dios a la humanidad. Pero el segundo también es que hay una intención de comisionarnos. Allí también hay una intención de comisionarnos. Y esos dos propósitos quiero compartírselos hoy a ustedes. Hoy lo que vamos a ver allí es a Dios creando para bendecir. Y eso es lo que vamos a ver, es la teología primaria del texto. Creó para bendecir. Sigue creando para bendecir en otros aspectos. Pero en el aspecto de la creación empezó y terminó y dijo: lo que he creado es bueno. Y lo bendijo y lo santificó. Y en el marco de esa bendición puso a vivir al ser humano. En el marco de una creación bendecida. Entonces, quiero explicarles un poco el contexto. Moisés es el autor de estos 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero hoy el de Génesis es
es importantísimo reconocer por qué, a quién se los escribe. Se los escribe a Israel, la nación de Dios, el pueblo de Dios. Israel acaba de ser rescatado de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerdan? Siglos como esclavos de Faraón, de los faraones y del imperio egipcio. Sucede todo lo que vemos en cómo lo narra Moisés en el Éxodo, de cómo el Señor escucha el clamor de su pueblo esclavizado, de los suyos esclavizados, y responde e envía a Moisés. Y a través de todo un proceso contra Faraón, Dios mostrando su poder e increíbles maravillas, el Faraón cede y deja huir al pueblo de Dios. Entonces pasan por todas las pruebas que pasan, se abre el mar para que puedan ser rescatados y llevados a una vida nueva, son llevados al desierto para que como nación sean creados como nación, conformados como nación, para que rindan gloria a Dios como su pueblo. Y Dios les entrega su palabra para que sepan cómo vivir como su pueblo, les entrega sus planes para con ellos, una tierra, una nación, una cultura, viviendo para la gloria de Dios. ¿Cierto? En el momento en el que él escribe, el pueblo está en el desierto y se recuerda de todos sus años de vivir como esclavos. Y están temerosos porque han tenido que ser rescatados del faraón que los vino a matar. Se arrepintió y después envió todas sus legiones a matar a todo el pueblo. Y por la gracia de Dios los rescató y pudieron, por un milagro impresionante, Dios los salvó y cruzaron el mar abierto de manera milagrosa. Pero ahora están en el desierto y están dudosos, todo el pueblo está dudoso de que se han hecho una buena decisión. Están siendo tentados, se recuerdan de las deidades de Egipto, se recuerdan de los mini dioses y dioses que hay en Egipto, de la cultura de Egipto, han vivido en esa cultura por siglos y están en esa cuestión de que si serán estos dioses o será este Dios, y se están dudando. En egipcio se dice de que el dios luna, el dios sol, se habla de un montón de deidades y ellos han escuchado esto por siglos y han visto el poder de Faraón. Ahora han empezado a ver el poder de Dios y están en esa tentación. Entonces esa duda que Moisés escribe nuestra sección, todo el libro, escribe nuestra sección para presentar a Dios como el creador de todo, no esas deidades que habían conocido, sino a Dios como el creador de todo, el que lo creó todo. Ese es el que está creando la nación de Israel. Ese es el mensaje primario que le quiere decir. Este es el Dios todopoderoso que los rescató de Egipto y ahora los está conformando como su pueblo. Entonces, dicho eso, empieza la primera sección. Allí en el Génesis 1 dice, Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden, vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Entonces Dios dijo, sea la luz. Y entonces inmediatamente hubo luz. Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y de pronto la tarde fue y la mañana fue un día completo. Versículo 6. Entonces Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión, separó las aguas que estaban bajo la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y Dios llamó a la expansión superior cielos. Y entonces fue la tarde y fue la mañana y este fue el segundo día. Versículo 9. Entonces Dios dijo, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y así fue, Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que todo esto era bueno. Versículo 11, entonces Dios dijo, segundo día, produzca la tierra vegetación,
hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla, sobre la tierra según la especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que den semilla según su especie, y árboles que den su fruto con semilla según su especie. Y Dios vio esto que había creado y dijo: esto es bueno. 13. Y fue la tarde, y fue la mañana, y fue el tercer día de creación. Entonces Dios dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos, en la expansión superior, para que se pueda separar el día de la noche, y para que sean señales, para que haya estaciones, para que haya días, para que haya años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre toda la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, el sol, para dominio del día, y la lumbrera menor, la luna, para el dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre toda la tierra, y para dominar también el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio aquello y dijo: todo esto es bueno. Y fue la tarde, y fue la mañana, y este fue el cuarto día de creación. Versículo 20. Entonces Dios dijo: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, que vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó a los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales, según su especie, están llenas las aguas, y toda ave según su especie también. Y Dios vio que todo esto en el quinto día creado era bueno. Versículo 22. Entonces Dios los bendijo y dijo: sean fecundos y multiplíquense, y llénense las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana, y este fue el quinto día de creación. Versículo 24. Entonces Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Dios vio todo aquello creado, y Dios dijo que era bueno. Sexto día. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que éste ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó varón, también lo creó hembra, lo creó hombre y lo creó mujer. Dios los bendijo, al hombre, a la mujer, y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Termina el sexto día Dios diciendo: miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les va a servir de alimento. Y a todo animal de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde a ellos también para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Fue la tarde y fue la mañana, y este fue el sexto día. Capítulo 2, primeros 3 versículos. Dicen: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día, Dios había completado la obra que había estado haciendo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que él había creado.
creando para bendecir, creando para colocarnos en un lugar de bendición, para crearnos para ser de bendición, suplidos completamente de lo necesario para vivir para aquel que lo creó todo por bendición. Entonces, cuando hablamos de esta sección, veo a Moisés primariamente diciéndole al pueblo de Israel: no son esos dioses pequeñitos, no son esos dioses pequeñitos. Ellos adoran la luna, ellos adoran el sol, ellos adoran las estrellas, pues su Dios creó las tres y está en control y en poder sobre las tres. Les dice con esto Moisés a Israel. Estos egipcios creen que el destino, su destino está marcado por estas tres luminarias. Pues buenas noticias, malas para ellos, no es cierto. Quien marca su destino es el que las creó, el que las sostiene. Esto simplemente son cosas que él tiene y usa para sus propósitos. Y entonces con esta sección le dice a Israel: déjeme cambiarle su manera de ver a Dios. Déjeme decirle cómo realmente funciona, cómo realmente es. Y le entrega conocimiento sobre la vida, conocimiento sobre Dios. Entonces, voy a compartir con ustedes 4 ideas primarias sobre Dios. Y sobre Dios, sobre la humanidad y la relación que hay entre la humanidad y Dios. Esas ideas son ahí literales, están allí. Creo que usted las ha reconocido ya, no creo que lo sorprendan mucho, pero después de que le vaya diciendo cada idea que está allí, primaria, que resume cada sección de la sección que acabamos de leer, le voy a compartir por qué esa información fue dada, con qué intención, y entonces cómo luce siendo vivida para ti y para mí hoy. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Le voy a decir lo que dice el texto, le voy a decir para qué lo dijo, y le voy a decir cómo luce esa información siendo practicada con la misma intención con que fue dicha. Entonces, lo primero que veo a Moisés recalcando es el tema principal. Esta sección es el prólogo de todo el libro. En el prólogo normalmente uno dice el propósito, dice las ideas primarias, el tema primario, es así en todo el libro, y este es el prólogo de Génesis. Entonces, lo primero que vemos si esto funciona, vamos a ver, es diciéndole a Israel, diciéndole a todo lector, a todo aquel que lea Génesis, que Dios es el soberano creador de absolutamente todo lo que existe, lo que creó en los 7 días de creación. Lo primero que deja claro es de que el ser humano no es autosuficiente, no es autodeterminante. En realidad es una criatura como muchas otras y ha sido puesta a existir en el marco de un creador que tuvo un propósito para crearlo, así como todo lo creado, y que su destino y su vida está marcada por aquel que lo creó, aquel que él le pertenece. Y la idea primaria es de que Dios es creador, soberano, rey en gobierno de todo lo que creó. ¿Por qué eso es importante? Bueno, antes de decirle por qué es importante, déjame demostrártelo con algunas frases que dice. Lo primero que expresa es de que transformó, lo hizo, mostró esa soberanía transformando el caos en su propia creación. Los versículos 1 y 2 nos dejan ver que de donde parte Dios es de algo que estaba mal. Algo estaba mal en la tierra. Algo no funcionaba bien en la tierra. Toma eso que estaba mal y de eso que estaba en caos lo describe como caótico. El versículo dice, la tierra estaba sin orden, estaba vacía. Cuando habla de no estar en orden, se está refiriendo que las cosas chocan, que simplemente hay vacío, no hay vida, no se está reflejando, digamos, el carácter y la manera en la que Dios quiere que su creación esté funcionando. Hay error, hay problema, hay desorden. Entonces dice que trae orden a ese desorden y lo que hace es que genera creativamente lo que Él quiso crear para su gloria.
Y entonces transforma el caos en su propia creación. Y entonces dice que la tierra estaba sin orden y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Cuando habla de abismo, es un lugar lleno de nada. Posiblemente está hablando de la tierra cubierta completamente por agua. Es posiblemente una interpretación. Y aquello simplemente no tiene orden, está desordenado, y dice que esa tierra cubierta por agua está cubierta al mismo tiempo por tinieblas. Tinieblas es una palabra que simbólicamente, si bien tiene que ver con oscuridad, también simbólicamente habla de la ausencia de Dios, de la ausencia de Dios, de la presencia de Dios. Entonces, esta es una tierra en desorden, completamente cubierta por la no presencia de Dios, y le llama tiniebla y le llama oscuridad. ¿Han escuchado el término Dios hace todas las cosas nuevas? Y eso fue lo que hizo con la creación. Aquello que era, no iba a ser más, y genera con su creativo poder, hace su propia creación. Y Él se place en lo que creó. Entonces, lo que vemos en el texto también, en esos dos primeros versículos, es al Espíritu haciendo posible esa creación. Vemos al Espíritu dando vida, al Espíritu dador de vida, dando vida a aquella creación y dando forma a aquella creación. Si bien la palabra que está allí normalmente se traduce como viento, ya cuando se está utilizando, Moisés está utilizando simbolismos, hablándole a Israel, utilizando simbolismos de oscuridad, de luz, de vida, de muerte. Entonces, definitivamente, esta es la palabra que se usa como simbolismo para el Espíritu de Dios, el Espíritu dador de vida. No sé si se acuerdan, pero en el Nuevo Testamento dice que era en el Espíritu que el cuerpo muerto de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, lo levantó, dador de vida. A Nicodemo, Dios le dijo: Nicodemo, si quieres entrar en el reino de los cielos, necesitas nacer de nuevo. Y esa obra de nacer de nuevo es dado solamente a la particularidad de la presencia del Espíritu en algo que está muerto. Entonces, el Espíritu Santo siempre ha sido correlacionado con dar vida, y vida nueva, vida que place a Dios. Y dice que es el Espíritu. Versículo dice que cubrían la luz del abismo y el Espíritu de Dios se movía. Esto habla de su completo transporte, su completo control de toda la tierra que estaba cubierta por oscuridad. Entonces dijo Dios: sea la luz. Sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas. Allí lo que vemos es Dios trascendiéndolo todo. Saben, muchos ven estos versículos o buscan en estos versículos pensar en el origen de Dios. Muchos toman estos primeros dos versículos para tratar de entender cuál es el origen de Dios. Pero para Moisés no le es importante declarar cuál es el origen de Dios. Lo que le es importante en estos dos versículos es declarar la naturaleza de Dios. Dios es autoexistente. Dios es autosuficiente. Dios es creador de todo lo que a usted y a mí nos limita. Dios fue creador de esas limitaciones. Dios es atemporal. Dios es atemporal. Eso quiere decir, Dios es no espacial, en el sentido de que no está determinado por un espacio, por la determinación X, Y, Z. No es determinado por el tiempo. Es más, Él es el creador de ambas dimensiones. Él es el que creó el tiempo, lo dice el versículo, y es el que creó el espacio. Dice que creó el universo. Entonces Dios se declara allí, su naturaleza es ser autoexistente. Siempre ha existido, eterno siempre, nunca creado. Y más bien, lo primero que creó son las dimensiones que usted y yo conocemos. Dimensiones de espacio, de tiempo, geográfico, de posición. Fueron creadas por Dios. Autosuficiente, no determinado por el espacio ni por el tiempo.
Dios lo trasciende todo. Dios es por encima de todo. Por encima de cualquier persona, por encima de cualquier criatura. Dios está por arriba de todo lo que usted y yo conocemos como algo que existe y que es. Y lo que mostró en estos versículos es que la trascendencia de Dios en su naturaleza. Por ende es difícil que aquellos que tenemos una mente que no lo trasciende todo, trate de entender aquel que lo trasciende todo y que está por encima de todo. Es como que usted y yo tratemos de pensar fuera una situación que no es afectada por el tiempo o que no es afectada por el espacio. Difícil de entender. Pero al mismo tiempo, los dos versículos nos hablan cómo Él actuó con creativo poder. La naturaleza, todo lo que creó en los siguientes versículos, nos damos cuenta que tienen una fuente, la inteligencia divina de Dios. En los versículos clama que no es un evento de espontaneidad, de lo cual de pronto un accidente, que dos cosas chocaron y simplemente sucedieron. Habla de un diseño inteligente, de una creatividad inteligente, con la cual vio que algo estaba mal y simplemente reparó creando algo nuevo de su poder y de su mano para bendición de aquellos que seguiría creando. La naturaleza completa, la creación completa. El texto clama que es producto, la fuente es la inteligencia divina de Dios. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? ¿Cómo podemos vivir esto de que Dios es soberano, creador sobre todo? Y mis hermanos, yo creo que la manera de verlo es que el Dios que usted y yo adoramos hoy aquí, ese es el soberano, creador de todo. Ese es a quien nosotros oramos, ese es a quien nosotros le cantamos, ese es a quien nosotros le damos gracias, ese es a quien nosotros le pedimos nos ayude. Pero también, si Él es soberano, creador nuestro, nosotros le pertenecemos. Nuestras vidas no son desligadas de su voluntad y de sus planes que tiene para cada uno de nuestras vidas. Esta es la declaración de un rey soberano, creador, y de criaturas que han sido creadas para sus propósitos, los de Dios, no los de las criaturas. También habla de una seguridad, habla de esta verdad, habla de una seguridad en la cual podemos vivir Él como Dios nuestro y creador nuestro, en el marco de que usted y yo vivamos en sumisión a Él, en autoridad, poniéndolo a Él como nuestra autoridad en todas las decisiones que tomamos, en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, definitivamente Moisés, la intención era testificar sobre Dios. La intención de Moisés era hablar sobre una verdad sobre Dios. Y cuando alguien hace algo en la Biblia así, lo compromete a vivir en sumisión a esa verdad. Si este es una verdad de que Él es el soberano creador de todo, usted y yo estamos comprometidos como sus criaturas a vivir en sumisión a esa verdad. Y a vivir en confianza de lo que Él ha revelado, quién Él es, qué quiere para nuestras vidas, qué es lo que Él considera bien y mal, y vivir para su gloria solamente. ¿Tiene sentido? Pero no es la única idea que expresa. Dios crea todo lo que existe por su poderosa palabra. Mira los versículos del 3 al 13. Te menciono solo algunos. Esta creación, en los siguientes 13 versículos, lo va a expresar por medio de 6 días de creación. Y dice que se ve allí en los textos que su palabra tiene el poder de crear cosas. Si yo en estos momentos viera ese switch que está allá detrás de Doña Doris, ¿cómo se dice? El apagador o el encendedor de la luz, y si yo le dijera al switch, apágate luz, ¿qué creen que sucedería? Nada. Y si yo le dijera al switch, enciéndete luz, nada, ¿verdad? Lo que el texto habla es que la voz de Dios es diferente que la mía. La voz de Dios crea, de la nada, crea.
tiene el poder de crear. Usted y yo tenemos poder de formar. Usted y yo tenemos poder de construir, pero no tenemos poder de crear lo que Dios crea. No tenemos el poder creativo de Dios. Dios crea todo lo que existe por medio de su poderosa palabra. Y el versículo 3 dice, y Dios dijo, sea luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Luz y tinieblas es un contraste que usa en la Biblia durante toda la Biblia para hablar de luz donde Dios está, lo que es de Dios, lo que es la voluntad de Dios, y tinieblas donde Dios no está, donde está lo que es el mal, lo que representa el mal, lo que afrenta a Dios, lo que separa de Dios. Y esa luz y contraste de luz y tinieblas las presenta desde la creación. Dios trajo luz a su creación, porque es en la luz donde la Biblia completa Él va a expresar que está su presencia, que Él está donde la luz está. Y Él quiere a los que creó para bendición, que caminen en esa luz y que vivan de esa luz y que dependan de esa luz. Y dice que creó la luz, dice que los separó de las tinieblas que no son congeniables, que son separadas. Dice, Dios vio que la luz era buena y Dios separó esto de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y fue el primer día. Una luz creada dividiendo la luz de la oscuridad y presenta algo físico, creado físico para representar algo completamente espiritual. La oscuridad y la luz no se mezclan. Aquí en la tierra están separadas. La noche no es en el día, no es lo normal, y la noche, en el día no hay noche, están separadas. E igualmente es en lo espiritual. Esto empieza a adelantarse a términos que va a seguir expresando en el resto del libro o en el resto de la Biblia. La luz no se mezcla con las tinieblas y Dios es luz. Y los hijos de Dios caminan en la luz, no en las tinieblas. Son términos que empieza a introducir desde aquí. Pero también nos habla de que creó una división para las aguas, versículos 6 y 8. Esto lo que está hablando es de que lo primero que posiblemente, y de nuevo hay interpretaciones, posiblemente, si hay atmósfera, pero todo está cubierto sobre la tierra por una densa, digamos una densa neblina, una densa masa. Y lo que hace es que separa, le llama, en el versículo 6, dice que crea una expansión, y con eso posiblemente lo que hace es que empuja lo que conocemos como nubes, donde están las nubes, y baja lo que conocemos como son los mares y crea una expansión. Algunos hablan que esa expansión es el firmamento. Bueno, no, posible, hay palabras que se utilizan y se traducen esa palabra en el resto de la Biblia como firmamento, pero no sabemos, si no lo hubiera dicho, lo que sí sabemos es que es una expansión, es lo que el texto está diciendo. Separó las nubes, separó del mar, y por ende generó la división entre lo que conocemos como cielos y lo que conocemos como tierra, cubierto por agua. Dice que también creó la capacidad y la capacidad de que la tierra pueda producir y albergar vida. Versículo 9 dice, entonces Dios dijo, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Esa declaración nos deja ver que Dios creó la naturaleza, que Dios es el sustentador de la naturaleza. No esa señora que claman algunos, que se llama madre naturaleza. Aquí dice que la madre naturaleza, tal y como se expresa como una entidad que se autogobierna y que nos ama y que nos dio creación, eso es mitología griega. La diosa se llamaba Aia y era una creencia griega de que ella era la diosa de la naturaleza, de la fertilidad,
y traía la producción de cultivos a los griegos. Entonces los griegos hacían ritos para que hubiese fertilidad en lo que se plantaba. Y a eso se le llamaba a ella la madre de la naturaleza. Y eso es un concepto que la sociedad abrazó y tiene puesto en la Biblia. Eso no existe. La madre naturaleza no existe en la Biblia. Dios creó la naturaleza, Él es soberano sobre la naturaleza y es quien la sustenta hoy. Es quien la gobierna. Todo lo que sucede no sucede por nadie más que no sea la soberana mano y control de Dios. ¿Tiene sentido? Si hay un huracán, si hay una lluvia, esa es la naturaleza que Dios tiene bajo su control. Y dice que la crió, pero no solamente la crió, pero dio la capacidad en la tierra de crear vida, de dar vida. Dios creó algo bueno, algo que podía producir vida para aquellos que pudieran o quisieran disfrutar. También la sección habla de que lo creó todo, que todo lo que existe lo creó y existe bajo su control. Este es un punto. Dios no ha dejado de ser soberano creador, es un estatus que sigue teniendo. El poder creativo, el poder soberano, el poder que lo trasciende todo, ese es su estatus hoy. Todo lo que existe, criatura o cosa, lugar, planeta, galaxia, todo lo que existe vive sometido al control soberano de aquel que lo creó. ¿Tiene sentido? No hay planeta que no exista bajo la soberanía de Dios, no hay hogar costarricense que no exista bajo la soberanía de Dios, no hay gobierno que no exista bajo la soberanía de Dios, no hay país, no hay enfermedad, no hay tsunami, no hay nada que exista que no esté sucediendo bajo el gobierno de Dios. Porque Él es el creador de todo lo que existe. Ahora, Él no es el creador del mal. Vamos a seguir estudiando sobre la entrada del mal a esa creación bendecida y cómo resultó una realidad caída, destruida y influenciada y afectada por el pecado. Pero Dios, el Dios de bendición, el Dios de la historia, creó una creación de bendición para bendecir. Entonces, el Dios que adoramos usted y yo se mantiene todo lo que existe bajo su control. Existimos nosotros bajo el gobierno soberano de Dios. No sucede nada si no es en el marco de esa soberanía. No hay decisión humana o de grupos, no hay circunstancia que suceda, pandemia, no hay nada de lo que suceda en el planeta Tierra y en el universo completo que no esté sujeto a la soberanía de Dios. Y de nuevo entra la idea de que ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios al que vivo en sumisión. Ese es el Dios que es mi dueño. Ese es el Dios al que le llamo Padre. Ese es el Dios al que le pido perdón. Ese es el Dios que nosotros venimos a declarar la cena del Señor y darle gracias por lo que ha hecho por nosotros. Ese es el Dios que nos sigue y que está presente en Cristo Jesús durante el día. Ese es el Dios al que clamamos cuando perdemos nuestro trabajo o cuando estamos enfermos. O ese es el Dios al que proclamamos y le contamos a otros sobre el Dios soberano creador de todo, que está en completo control sobre todo. Muy bien. ¿Cuál es el propósito? De nuevo, testificar. Moisés quiere testificarle a ellos sobre Dios para que vivan en sumisión a esa verdad. Que todo lo que hagan y vivan los israelitas se acuerden que ese es su Dios, el que está en control de todo, de sus temores, de sus pruebas. Ese es el Dios que está en control. Y hoy, 2022, es igual para la iglesia. Es igual para la iglesia. Ese es el Dios de la iglesia. Este es el Dios soberano de todo creyente. De todo creyente. Saben, el domingo
el sábado temprano, fui con un amigo del vecindario tempranito a la feria. Y salimos, digamos ahí tipo 6, y rapidito salimos con todo lo que necesitábamos. Y en el transcurso, este amigo me recordó sobre, los dos somos egresados de la misma universidad, él de otra generación que yo, pero me preguntó, ¿tú te acuerdas de fulano y fulano? Y yo sí sabía de quién estaba hablando, pero no éramos muy allegados, y le pregunté, sí, claro, ¿qué pasó? Y él me comentó muy afectado que el día anterior su hija se había suicidado. Una niña joven se había suicidado. Y mi amigo estaba sumamente afectado y me expresó y me contó lo que eso lo afectaba. Él tiene 3 hijos, sus hijos son amigos de los nuestros, y me contaba su afectación. Y puedo entender, por supuesto, como una situación tan trágica como esa, todos los pensamientos, todas las posibles razones, todo lo que sucedió detrás de esa acción de su hija o de él, de la familia, todas las distintas inseguridades que podemos tener sobre una situación como esa. Nadie aquí está exento a una prueba tremenda, ¿verdad? A una catástrofe tremenda. Ahora la pregunta es, ¿qué sé yo? ¿Qué es lo que yo sé sobre mi Dios? En el marco de qué vivo yo. ¿Qué fuerzas mueven y afectan mi vida? ¿Qué fuerzas pueden realmente destruir mi vida? ¿O qué fuerzas pueden rescatarla y levantarla de las cenizas? ¿Y cuál es mi realidad como creyente? ¿Verdad? El Dios al que yo le clamo, al Dios al que yo amo, el Dios que yo sigo, Él me amó primero, Él me creó, y toda mi vida y todo lo que está a mi alrededor está bajo y existe bajo su control. Bajo su control. Déjate ese ejemplo ahí pausado para seguir aplicándolo en las siguientes ideas. La tercera parte que vemos claramente declara es que Dios trae armonía y plenitud y establece el dominio de la humanidad sobre la creación. Míralo allí, o sea, a veces algunos hablan de esto como algo negativo. No, ese fue el propósito de Dios. Creó una tierra, creó un mundo de bendición, el cual Él bendijo y colocó al ser humano para dominar esa creación, para vivir en gobierno de esa creación. Versículos 14 al 31. Y lo vemos como en el capítulo inicial, en el 14, Él coloca una luminaria bajo el dominio y controló todas las divisiones que había. Dice allí, versículo 14, entonces Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para que haya día y noche, y sean por señal y haya estaciones para días y para años, sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Aquí cabe una pregunta que me voy a referir el jueves. ¿Está hablando esta sección de días de 24 horas? ¿O está hablando esta sección de tiempos largos? Lapsos largos de tiempo. Y para aquellos que son súper preguntones, ya les dije, no lo voy a hablar hoy, voy a hablar el jueves. Pero es interesante, mire el versículo. Dice, cielos para separar el día de la noche y sean para señales, versículo 14, y para estaciones, y para días, y para años. Entonces, si los días son periodos largos, entonces no tiene sentido que use la palabra años, porque los años no son periodos largos, los años son periodos de días. Israel lo sabía y Moisés lo sabía. Usted estudia toda la antropología, digamos, arqueología egipcia, y manejaban años, días, meses. Estaba establecido el sistema temporal.
Las palabras que utiliza son palabras de uso común. Entonces, simplemente hablar de estaciones, entonces todo se vuelve periodos simbólicos. Días, años, estaciones, todo se vuelve simbólico. Porque solamente una palabra en el marco de todo un párrafo va a ser simbólico y el resto son literales. O todos son literales o todos son simbólicos. Porque no tenemos información de cómo clasificar eso. Entonces, si usted agarra y empieza a tomar palabras simbólicas, otras literales, lo que hace es que se vuelve completamente subjetivo la interpretación. Totalmente subjetivo. Entonces, literalmente, gramaticalmente, lo mejor es ver cómo lo está tratando Moisés. Las palabras que está utilizando, las está utilizando como palabras del uso normal de la vida. Pero hay siete argumentos fuertes detrás de tomar esto como días de 24 horas. Pero lo veremos el jueves y podremos ver las otras posiciones o la crítica sobre esta posición también. Muy bien. Entonces, colocó luminarias, está hablando del sol, de la luna, de las estrellas, y dice que las creó con propósito para alimentar, para generar vida, para garantizar la producción de vida, para que pudiera haber fertilizar, germinar, para que pudiese haber suficiente alimento para lo que luego iba a crear. Y vemos al Señor creando vida en el mar y en el cielo. Versículo 20 dice: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra, en la abierta expansión que le llamó cielos. Vemos al Señor proveyendo de toda especie, de especie específica, en su diseño creativo, animales de distintos tipos y capacidades. Ustedes hoy, no sé, desde niños nos enseñan sobre los tipos de animales que hay, sobre la biología de estos animales. Animales domésticos, animales salvajes, animales para entretenernos, animales que podemos jugar con ellos. Y vemos la biología de cada uno de ellos, las particularidades de cada uno de ellos. Y vemos al león y lo caracterizamos por su fuerza. Y vemos al perrito y lo caracterizamos por su dulzura. ¿Verdad? Y vemos la creatividad de Dios en las distintas criaturas que Él formó. Y a cada una de ellas dice que lo vio por bueno y lo bendijo para que fuera para bendición. Vemos los aves, vemos las águilas, vemos los canarios, vemos los pericos y vemos la creatividad de Dios existiendo frente a cada uno de nosotros. También habla de animales en la tierra en relación posiblemente a lo que seguiría creando para que otros animales se alimentasen, para que el ser humano se pudiese alimentar también. Y vemos a Dios creando, por último, la humanidad para que gobernase lo que Él creó. Ahora, mira ese versículo atentamente. Dice, versículo 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar. Entonces, cuando él habla de hagamos, inmediatamente nos está hablando de un plan, de algo que Dios se determinó a hacer. En Romanos dice que el Señor nos predestinó. Dice que antes de la fundación del mundo, Él nos había predestinado a llegar a ser suyos, a conformarnos a la imagen de su Hijo. Dice aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando dice hombre, se está hablando del ser humano, en términos generales. Dice, conforme a nuestra semejanza. Ahí hay fórmula, ahí hay una proclamación de una fórmula. Tiene un plan y tiene una manera, una estrategia, que es, y usa la palabra imagen. La palabra imagen era justamente la palabra que usaban los egipcios para llamar a cada uno de sus ídolos. ¿Tiene sentido? Entonces, esto Moisés se lo está diciendo a personas que donde escuchan imagen, saben que esas son las imágenes que tienen todos los egipcios,
que tienen un montón, que tienen imagen del sol, imagen de la luna, imagen de las estrellas, imagen del gato, imagen de aquí, imagen de allá. Y dice que fuimos creados, los seres humanos, a su imagen. No a esas, pero a su imagen. Y dice el versículo, conforme a nuestra semejanza. Semejanza quiere decir parecido. Entonces Dios no solamente tenía un plan determinado, tenía una fórmula, una manera de hacerlo, pero también un propósito. Que los seres humanos reflejasen el parecido de Dios. No puede estar hablando de un componente físico porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces no puede estar hablando de cosas físicas, está hablando para que pudiéramos reflejarlo, para que pudiéramos representarlo en el aspecto completamente espiritual o no físico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el ser humano pudiera representar a Dios en su conciencia, en su manera de manejar su conciencia, en su manera de reflejar sus decisiones morales, en su manera de pensar, en su manera de escoger, en su manera de vivir, pudiese reflejar a Dios, quien lo creó, y conforme a quien lo creó. Y se vuelve el propósito de todo ser humano. Ese fue el propósito de todo ser humano. Dios lo creó para representarlo en la tierra. Entonces, al crearnos a su imagen, nos comisionó. Esto es entregarle a una persona una responsabilidad. Y en este pasaje, este término es más importante que aspectos pequeños sobre qué significa esta palabra, qué pasó primero, qué hacemos. Esos aspectos son realmente muy poco importantes. Lo más importante es que fuimos creados para representar su gloria en la creación. Porque nos diseñó de una manera, nos conformó de una manera, hombre y mujer los dos, de igual manera. No uno más que el otro, no uno para que lo haga mejor que el otro, no uno para que lo haga primero que el otro, para que los dos, que fuimos creados en igual manera a su imagen, podamos reflejarlo y podamos representarlo aquí en la tierra mientras dominamos lo que Él creó, mientras administramos lo que Él creó. Y ese diseño y ese plan era para bendecir a otros, era para bendecir la creación. Este se vuelve, mis hermanos y mis hermanas, el propósito de Dios para su vida y para la mía. Para eso te crió y para eso me crió. Me crió para reflejarlo, para representarlo, representar su gloria, su corazón, su mente, su ética, sus opiniones, en todo lo que hago y en todo lo que tú haces. Hoy, algunos de ustedes, yo no he votado. Hoy, ustedes ya lo representaron y ya lo reflejaron en su manera de votar. Esa es la realidad. Todo lo que ustedes hacen, se hace bajo el gobierno de Dios. Quien no ha perdido el estatus de ser gobernador, de ser señor de tu vida. Y tú hoy en tu voto, o los que no hemos votado, tenemos la oportunidad de reflejarlo a Él en nuestro voto. Su conciencia, sus valores, lo que Él quiere, sus propósitos en la tierra. Y esa es nuestra responsabilidad como sus criaturas y como nuestros hermanos. ¿Tiene sentido? Pero también lo vamos a reflejar en nuestra manera de tratar a la persona de la izquierda, o a la persona que está a tu derecha, o a tus hijos, o a tu esposo, a tu esposa, o a tus papás, a tus jefes, a tus vecinos, a tus pastores o a las ovejas. Lo vamos a reflejar en todo, al escoger la profesión, al tener hijos o no tenerlos. Fuimos creados para reflejar su gloria. Por último, Dios terminó su creación con la bendición santa. Mira el versículo capítulo 2. En realidad, como les he contado, los capítulos, los números, las comas, los puntos, todo eso fue añadido luego.
en realidad los textos se escribieron de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. No hay números, no hay puntuación, ¿verdad? Simplemente está corrido la información. Entonces, nuestros autores de nuestra versión pusieron capítulo 2, empezando en el versículo 1, pero en realidad 1 al 3 está hablando de la creación. Entonces, por eso lo uno a esa sección. Y dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día, Dios ya había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda obra que había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Mira lo que dice versículo 22. Y Dios bendijo diciendo: sean fecundos. Mira lo que dice versículo 28. Y Dios bendijo y les dijo: sean fecundos. Mira lo que dice de nuevo nuestro versículo. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Lo que Dios creó, lo creó bajo su voluntad. Y Dios lo bendijo, lo vio bueno y lo bendijo. Creó al hombre hombre y creó al hombre mujer. Ser mujer es bueno a los ojos de Dios. Ser hombre es algo bueno a los ojos de Dios. Y Dios se plació, se complace hoy. Cuando nace un hombre, nace una mujer. No es natural que alguien rechace lo que Dios considera bueno. No, yo no quiero ser hombre. No, yo no quiero ser mujer. Y vamos a entender ese tipo de expresiones en el marco de lo que empieza a suceder con la humanidad a partir de la próxima semana. Pero nadie aquí tiene por qué tratar algo que Dios ha creado y determinado como bueno, como no tan bueno. No tan bueno para él o ella, o no tan bueno para otra persona. No tiene por qué aceptar algo que va en contra de lo que Dios considera bueno. Así que hoy plácete y complácete en tu feminidad. Y también complácete en tu masculinidad, porque es el diseño de Dios para ti, para mí. Nuestro Señor nos creó así. Los hombres tenemos que apreciar los aspectos de la feminidad, porque Dios lo consideró bueno y así lo diseñó. Y refleja su imagen, su carácter, su bondad, lo que Él ve bello y bueno. Las mujeres deben de respetar y admirar la masculinidad, la Biblia, la santa, la que Dios santificó. Somos creados a la imagen de Dios para reflejar su su perfecta gloria en cada uno de nosotros. Amén. Completó su obra de creación, distinguió su descanso al santificar. Cuando habla de santificar, cuando habla de descansar, está completamente atado a santificar. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que el hecho de que haya descansado y paró la creación, Él santificó eso. Lo dio por completado, por bueno, está hecho. Todo lo que yo quiero que se logre por medio de esa creación se va a lograr, no hay nada que falte en esa creación. Y por eso lo santificó. Israel le diría en otros textos de que tomase ese día tal como Dios descansó, para que también descanse y celebre y disfrute, conozca más a Dios y que lo dedique completamente. Eso que se llama descanso, que después se llamaría el sábado, lo dedique para la gloria de Dios. Y eso es lo que Él le comandó a Israel como nación. Y el pueblo completo celebraba juntos y celebraban el séptimo día de la semana. Y lo celebraban de manera dedicada completamente al Señor, en actividades todas para Él. Y en eso encontraban descanso, en dedicar ese día al Señor. Y a eso se le llamó el Día del Señor. Vamos a seguir estudiando sobre ese tema. Entonces, ¿cómo vemos hoy? Bueno, el Dios que adoramos por su poderosa palabra transformó el caos en una santa y bendecida creación. Y en el marco de esa bendición colocó al ser humano a existir. Amén. Y debemos de tener esa realidad y saber vivir. Saben, mis hermanos,
Ese es el Dios que adoramos, el que lo creó todo. Ese es el Dios que adoramos, el que lo mantiene todo bajo su soberano control. Ese es el Dios de esta iglesia, el que nos creó para representar, para vivir para su gloria, para reflejar su carácter en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en dónde nos manejamos, en las decisiones que tomamos. Ese es el Dios que creemos, el que crea con su poderosa palabra para su gloria. Bueno, Padre, Señor, sé que todos los que estamos aquí tenemos una responsabilidad ante ti, Señor, de mostrar, Señor, tu gloria en nuestras vidas. Mostrar tu gloria en nuestras vidas, Padre. Y es por eso que venimos a ti, Señor, pidiéndote tu ayuda, Señor, para hacer esto de una manera así. Padre, hay tantas áreas, Señor, que puedo hoy yo reconocer en mí donde no te reflejo, Señor. Y te pido también. Sé que hoy aquí, Señor, quieres confrontar a cada uno de nosotros con el simple hecho de qué tanto y cómo te reflejamos en nuestras vidas hoy. Cómo te hemos reflejado en los últimos 45 minutos o 3 horas, Señor, o cómo te iremos a reflejar o representar, Señor, en el resto del día. Padre, pedimos tu ayuda, tu guía, tu discernimiento, tu humildad, para que tu Espíritu, Señor, obre en nosotros y nos traiga, Señor, diariamente al arrepentimiento, a la meditación sobre nuestras acciones y al arrepentimiento genuino sobre lo que no te place. Al mismo tiempo nos traiga a la celebración, Señor, en las muchas cosas que hemos aprendido y que reflejamos tu carácter de una manera fiel. De nuevo, te damos gracias por tu gracia, por tu inmerecido, inexplicable favor, Señor, que nos mueve a amar a nuestros hijos como quisieras los amemos, reflejándote en la calidad, en la cantidad del amor que les damos. Te damos gracias, Señor, porque la capacidad de amar a los miembros de nuestra familia, Señor, es producto, Señor, de este amor recibido, y podemos amar a nuestras esposas o esposas amando a sus esposos, no por su conducta, pero por tu carácter, porque está en su naturaleza, Señor, espiritual, de reflejar tu carácter en nosotros hacia esas personas que amamos. Gracias, Padre, porque en la iglesia podemos tratarnos los unos a los otros siendo tan diferentes, Señor, y pecadores todos, y podemos amarnos y reflejarte en nuestro trato los unos con los otros. Gracias, Señor, porque nos has habilitado. Es tu plan que con tu discernimiento por medio de tu Espíritu podamos administrar las distintas cosas que administramos y llevarlas a que te adoren, Señor, de la manera que te place. Señor, que en esta semana que empezamos podamos ser transformados más a esa imagen de tu Hijo Jesucristo. Sabemos que el pecado, Señor, ha distorsionado en nosotros la manera en la que actuamos, Señor. Estamos hechos de carne y por ende nos jala, nos invita, nos tienta, Señor, a actuar conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Señor, permítanos, ayúdanos, Señor, queremos reflejar tu mano. Y domingo tras domingo, confórmanos, Señor, más a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesús, para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Amén.